muy buenos días. Somos de la iglesia Calvary y la Semilla. Estamos felices de poder tenerlos al otro lado de la pantalla. Vamos a cantar dos canciones previas al mensaje que nos tiene el pastor Darwin el día de hoy, domingo de resurrección. Y les pedimos que nos sigan con las canciones. La letra va a estar indicada al pie de la pantalla. Y queremos celebrar con ustedes este domingo de resurrección. Este es uno de los domingos más importantes de nuestra vida como cristianos que somos.
Buenos días. Quiero saludar a las personas que se están conectando en estos momentos a través de este medio. Y quiero aprovechar también para saludar a nuestra iglesia Calvary La Semilla en la ciudad de Cusco. Y aprovechar también en saludar a mi familia que se está conectando. Bueno, hoy no es un día cualquiera. Es un día especial, es un día de celebración, porque celebramos algo histórico y algo eterno. Histórico realmente porque marcó toda la historia. Eterno porque eternamente vamos a recordar la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto, Él está vivo. Él venció la muerte, Él venció el pecado. ¿Y para qué? Para darnos vida eterna a todo aquel que en Él crea. Bueno, en este tiempo de incertidumbre, también la única esperanza tiene un nombre, y ese nombre es el nombre, sobre todo nombre, llamado Jesucristo. Él es la esperanza para en estos tiempos de incertidumbre. Él no ha muerto, Él está vivo. Ahora, quiero hacerles recordar también que en el Antiguo Testamento, tanto como Isaías y como Jeremías, hablaron de este acontecimiento maravilloso en sus profecías. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es investigar un poquito más, haciéndonos algunas preguntas para poder entender este mensaje, hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué razón lo hizo? Con estas preguntas realmente vamos a tocar lo que realmente es el mensaje que tengo para ustedes hoy día. Ahora, tengo dos observaciones por lo cual nos vamos a dirigir en este mensaje. Número uno, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo murió? ¿Cómo sucedieron las cosas? Número dos, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección habla de su triunfo, pero vamos a ver tres triunfos importantes realmente que Jesucristo nos muestra, que nos beneficia a ti y a mí. Ahora, vamos a estar viendo dos pasajes de las Escrituras. Lo primero que vamos a ver, hablando de la muerte de Jesucristo, es Marcos 8, versículo 11, y sobre la resurrección de Jesucristo, Lucas 24. Son estos dos pasajes que nos vamos a estar enfocando, pero antes de entrar, ¿por qué no me acompañas con una oración? ¿Ok? Amado Padre, una vez más te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Y queremos que nos instruyas. Quiero que nos hables y nos des entendimiento sobre tu resurrección. Te pedimos dirección. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar la muerte y su resurrección. Por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 8, versículo 11 y tenlo marcado ahí. Lo primero que vamos a ver es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue realmente? Es tan importante que tú y yo sabemos esta información y hay muchos que no lo saben. Bueno, pues cuentan la historia de un grupo de misioneros que habían llegado a un lugar y fueron a compartir las buenas nuevas. Lo cierto es que iban de casa en casa en casa, pero hubo una pareja que vieron a un grupo de universitarios. Y esta pareja fue e hizo dos preguntas. La primera pregunta fue, ¿ustedes conocen a Jesús? Y los universitarios dijeron, pues claro que sí, conocemos a Jesucristo. Y es más, aquí todos somos cristianos. Y comenzaron a reírse y a burlarse del misionero. Entonces, uno de los misioneros se acercó y le dijo, cuéntame, ¿qué es lo que Jesucristo ha hecho por ustedes? Y realmente hubo 30 segundos de silencio. Y en ese momento ellos no sabían lo que realmente Jesucristo hizo por ellos. Entonces el misionero le dijo, no entiendo, porque realmente si ustedes son cristianos deberían saber
lo que Jesús hizo por ustedes. Y es exactamente lo que les digo hoy día. Tú y yo necesitamos saber exactamente lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Marcos capítulo 8, versículo 11 nos va a dar información de lo que va a hacer Jesucristo por ti y por mí. Por favor, abre tu Biblia o prenda tu celular y abre también tu celular a Marcos capítulo 8, versículo 11. Marcos capítulo 8, versículo 11, ¿qué nos dice las Escrituras? Versículo 8, Marcos capítulo 8, versículo 31. Nos dice así: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado. ¿Por quiénes? Por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Jesús está hablando, Jesús está comunicando a sus discípulos. Me encanta nuestro Señor Jesucristo, que es un excelente comunicador. Él está comunicando, está dando información a sus discípulos. Y nos dice que Jesús comenzó también a enseñarles. Jesucristo básicamente estaba enseñando como 3 años y medio. Pero Él ya sabe que su tiempo aquí en la tierra está llegando a su fin, ¿verdad? Pero quiero que notes una palabra, una observación básica, principal, que nos dice Marcos 8:31. Marcos 8:31 nos dice que es necesario, necesita pasar, necesitan acontecer todo lo que Él quiere comunicar. Pero ¿qué es lo que está diciendo Él? Bueno, son 3 cosas que nos menciona. Número 1 es que Jesús, dice que Jesús va a sufrir mucho. Y vamos a ver realmente hoy día de qué manera nuestro Señor Jesucristo va a sufrir. El sufrimiento va a ser realmente brutal, fuerte, duro. Pero también nos dice que va a ser rechazado por los ancianos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los que realmente, las personas que piensan que están cerca de Dios, pero que realmente estaban lejos de Dios. Pero también Jesús está comunicando a sus discípulos que Él va a morir. Él va a morir. Y vamos a ver que realmente lo van a azotar, lo van a crucificar. Y realmente Él va a morir. Pero también Él dice a sus discípulos que Él va a resucitar al 3er día. Y me encanta nuevamente Jesús comunicando su muerte. Pero Él también comunicó algunas cosas más. Él comunicó quién realmente le iba a negar. ¿Quién lo iba a negar? ¿Ustedes recuerdan a este personaje? A Pedro. Pedro básicamente dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y Jesús sabiamente le dijo: de cierto te digo, Pedro, que hoy mismo tú me negarás 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Él dijo: aun cuando tenga yo que morir contigo, nunca te negaré. Es increíble. Jesús conocía el corazón de cada uno de los discípulos, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabía que alguien lo iba a negar y Él está comunicando. ¿Qué más Jesucristo estaba comunicando? Que en su fila de los 12 iba a haber un traidor. Un traidor. Jesucristo dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Y cada uno se preguntó: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesucristo da una respuesta: el que mete la mano conmigo en el plato es aquel que me va a traicionar. ¡Wow! Pero también Jesús comunicó. Y perdón, antes de entrar a esto, sabemos que el que lo traicionó fue Judas. Pero también Jesús comunicó que todos les iban a abandonar. Mateo 26:31 nos dice: todos se escandalizarán esta noche.
heriré al pastor y todos huirán. Interesante cómo Jesús está comunicando realmente estos acontecimientos antes que realmente sucedan. Pero ahora lo que vamos a ver nosotros es el momento que ya están sucediendo las cosas. Y lo que vamos a ver a Jesucristo como el Cordero. Como el Cordero realmente. Un Cordero sufriente. Normalmente cuando tú y yo sufrimos, ¿qué es lo que hacemos? No vamos donde el doctor, ¿verdad? Pero Jesucristo no fue donde el doctor. Él fue donde su Padre. Él fue a orar. Porque en estos momentos Jesucristo está en el Getsemaní. En ese momento Jesucristo sabe que va a cargar todo el peso del mundo. Pero hay una observación que los discípulos hicieron. Ellos notaron la agonía de nuestro Señor Jesucristo. La agonía de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos sabían que Jesucristo todo el día estaba sirviendo y en la noche Él estaba orando. No había dormido toda la noche. Pero hay algo más que ellos observaron, que Jesús estaba sudando. Pero ¿de qué manera estaba sudando? La Biblia nos dice en Lucas que Él estaba sudando gotas de sangre, la presión mismo que Él estaba viviendo. Él sabía cómo iba a morir. Pero después de un rato más, vemos que lo que Él había dicho se estaba cumpliendo. Judas estaba viniendo con todos los sacerdotes y el sumo sacerdote, y ahí lo apresaron a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Judas, el traidor. En esa misma noche que lo agarraron a nuestro Señor Jesucristo, en esa madrugada, 5 veces lo enjuiciaron a Él. Y no encontraron ninguna prueba. Él era realmente inocente. En esa misma noche lo taparon la cara y comenzaron a golpearlo. En esa misma noche pusieron también en su cabeza una corona de espinas que medía por lo menos 5 centímetros. Y también podemos ver que en la madrugada, sí, antes que Él cargue la cruz, Él fue azotado, fue flagelado. ¿Por quién? Por los romanos. Los romanos eran soldados fuertes, eran soldados sin compasión. Ellos castigaban brutalmente. Ellos tenían 3 lugares donde que hacían doler al ser humano. Y los 3 lugares eran la espalda, la nalga y las piernas. En estos lugares que cuando alguien te golpeaba, créame que era un dolor insoportable. Los romanos tenían unos látigos. Ese látigo venía con algunos metales y con algunos huesos, que cuando esto chocaba al cuerpo del Señor Jesucristo y lo jalaba, realmente arrascaba lo que era la carne y la piel. Comentarista nos cuenta que muchas personas podían notar las costillas de nuestro Señor Jesucristo. Fue brutal lo que lo hicieron a Él. Pero ahí no terminó. Un viernes a las 8:30 de la mañana podemos ver a nuestro Señor Jesucristo caminando por las calles de Jerusalén, por las calles pequeñas, cargando su cruz. ¿Y hasta dónde tenía que cargar? Hasta un lugar llamado el Gólgota. Esa era su meta. Pero el Gólgota, la palabra Gólgota significa Jehová Jireh, Dios proveerá. Porque en ese momento también, en esa actualidad, Dios va a estar proveyendo realmente un cordero puro, sin mancha, para limpiar el pecado de todo el mundo. Pero ahí va nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está caminando. Y Él básicamente como a las 9 de la mañana, Él fue crucificado. Y ahí, en su crucifixión, arriba pusieron el rey de los judíos. Obviamente que a los judíos no les gustó eso y quisieron quitarlo. Pero Herodes dijo que no, manténganlo ahí en ese momento. Ahora,
Jesucristo está siendo crucificado, ¿Él estaba solo ahí? No, Él tenía a 2 ladrones a su costado. Pero también nosotros notamos que había gente que se estaba burlándose de Él. ¿Y qué tipo de gente era? 1, era gente común como tú y yo. 2, era gente religioso. La gente que supuestamente está buscando de Dios. Son estas personas que se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Si eres realmente el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? De esta manera fueron sarcásticos con nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ver que la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo habló no fue la multitud, fue al Padre. ¿Y sabes qué le dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me encanta el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él está listo para perdonar aun cuando está siendo agredido. Ahora, algo maravilloso también pasó en ese momento. Una persona creyó en nuestro Señor Jesucristo. Una persona tuvo fe en Él. Tuvo mucha fe al verlo a Él. Y esta persona dijo estas palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos que este hombre, aún viendo a Jesucristo, sabe que Él es el Rey de Reyes y lo está diciendo: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y lo está reconociendo como Rey y como Dios. ¡Qué fe de este hombre! ¡Qué linda fe! Pero vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de toda esta situación, Jesús está ganando almas para el reino. Y lo que vemos es que Jesucristo le da realmente una tremenda promesa. El hombre tuvo una tremenda fe y Jesucristo le da una tremenda promesa. Qué lindo, ¿verdad? Que aún así nuestro Señor Jesucristo está sirviendo. Ahora, vemos que ya es el mediodía y el sol comienza a oscurecerse. Es raro realmente, ¿verdad? Pero no es cualquier acontecimiento que está pasando. Solamente es que el sol se ha oscurecido desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Ahora, una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Dios Padre, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo está citando el Salmos 22. Y es interesante porque después de eso vamos a ver que Jesucristo va a entregar su espíritu. Y ahí cuando Jesús está crucificado, mira al cielo y dice: Padre, consumado es. Esta palabra es maravillosa, me encanta. Consumado es. Padre, con mi muerte se están cumpliendo las profecías, se están cumpliendo las promesas. No va a haber más sacrificio. Es más, con mi muerte, Señor, lo que va a estar pasando es que muchas personas van a aceptarme. Padre, consumado es. Y qué palabra tan hermosa. Qué palabra que nos da a nosotros paz en nuestro corazón. La palabra consumado significa está totalmente pagado. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo dio sus últimas palabras: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y gritó y hubo un silencio total. Y ahí murió nuestro Señor Jesucristo un día viernes. ¡Wow! Hermano, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es lo que está en juego en estos momentos? Satanás está cantando voz de victoria, saltando de alegría. ¿Y por qué? ¿Por qué él está así de esta manera?
Por lo menos 3 razones te voy a dar. La primera razón es que si Jesucristo está muerto y no resucita, créanme hermanos, que no hay perdón de pecados. Tú y yo seguimos con nuestros pecados. Y número 2, no hay salvación. Estamos separados por Dios eternamente, aptos camino al infierno. Y número 3, no tenemos esperanza. No hay quien más pueda salvarnos. Y por eso Satanás está saltando de alegría, pensando que él está ganando esta victoria. Es más, 1 Corintios 15:7 nos dice de esta manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún están en sus pecados. ¡Wow! Ahora, hermanos, en Cristo, yo quiero saber si realmente Jesucristo perdió o si realmente Él triunfó. Tú y yo sabemos que Él ha resucitado y nuestro triunfo es seguro porque Él ha triunfado, Él ha resucitado y por eso tú y yo podemos decir que tenemos perdón de pecado, que tenemos esperanza, que tenemos salvación a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto, porque eso no lo hice yo, lo hizo el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y por eso nosotros celebramos este día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente, ¿cómo sucedió? Y aquí lo que vamos a ver, la segunda parte que nos toca ver. Lucas 24 nos va a hablar sobre el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Él ha triunfado, Él ha resucitado. ¿Y quieres saber cómo fue este acontecimiento? Acompáñame a Lucas 24, versículo 1. Nos dice así la palabra de Dios. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitado, entraron, pero no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 2 puntos importantes. Primeramente nos dice el primer día de la semana. El primer día de la semana, ¿qué día es? Es un día domingo, un día como hoy. Por eso celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos, dice que la piedra ha sido removida. No era una piedra pequeña, era una piedra que pesaba toneladas. Ahora, hermano, quiero decirte una cosa. La piedra realmente no fue removida para que Jesucristo salga de la tumba. No fue así. La piedra fue removida para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar y podrían ver con sus propios ojos que Jesucristo no está muerto, sino que Él está vivo. Él está vivo. Y por eso la piedra fue removida para que ellos pudieran entrar. Esto es una excelente noticia, realmente. Y acompáñame al versículo 4. Vamos a ver que hasta los ángeles interceden en este anuncio. Lucas 24, versículo 4, nos dice así: mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Me llama mucha la atención realmente que los ángeles son mensajeros. No vienen a dar un evangelio, sino que ellos vienen a recordar lo que Jesucristo ya les había comunicado. ¿Y qué les había comunicado el ángel? ¿Por qué? Y es buena pregunta. ¿Por qué ustedes busca entre los muertos al que vive?
grábate esta pregunta. ¿Por qué? Y era una buena pregunta. Y realmente acompáñenme al versículo 6. ¿Qué nos dice? El ángel continúa hablando y nos dice así: no está aquí, ha resucitado. Me encanta esta palabra. Y él continúa diciendo: acuérdense, ahí está la palabra, marque esta palabra, acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellos se acordaron de sus palabras. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Hace 2 años que estoy orando y estoy ahorrando poco a poco mi dinero para que en algún momento yo pueda viajar a Israel, específicamente en este lugar. Pero en Israel, en Jerusalén, uno puede ir a buscar la tumba de lugar en lugar en lugar, buscando la tumba de Jesucristo, y simplemente no lo vas a encontrar. ¿Y por qué? Porque Él no está muerto, Él está vivo, y como dicen los ángeles, Él ha resucitado. Una grandiosa noticia realmente para ti y para mí, y también para los discípulos o las mujeres que están escuchando. Ahora, vamos a ver que estas mujeres van a comunicar este mensaje a los demás discípulos, y vamos a ver cuál va a ser la reacción. Versículo 9 nos dice así: cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Los que contaron esto a los apóstoles era María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres. Versículo 11. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no lo creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos que allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Algunos puntos que quiero recalcar aquí. Número 1 es que eran mujeres que realmente recibieron esta información, y eran mujeres que estaban comunicando a los 11 discípulos. Si yo fuera, lo cual no soy, fuera uno de los 11, a lo mejor yo tal vez tuviera duda también. Y es por eso que muchas personas el día de hoy también, cuando tú compartes sobre la muerte de Jesucristo, a muchos les parece locura. No lo creen. Y es interesante. Si tú no lo crees a los ángeles, si tú no me crees a mí lo que yo te digo, crea lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo ha resucitado. Y me encanta realmente esto. Él no está muerto. Y realmente es algo glorioso que tú y yo debemos de recordar siempre. Ahora, quiero retroceder un poquito más. Y quiero que volvamos al día viernes. El día viernes. El día viernes era un día de llanto. Los discípulos lloraron, las mujeres lloraron muchísimo. Un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor. Vemos también que el día viernes fue un día de oscuridad. Hasta los cielos se oscurecieron. El día viernes podemos ver también que puede ser un día de derrota, porque al ver a Jesucristo, los discípulos, al ver a Jesucristo crucificado, muerto, seguramente para los discípulos y para muchas personas más, pensaron que aquí terminó todo, ya estamos derrotados. Pero fíjate, si el día viernes era un día de tristeza, el día domingo, como hoy, es un día de alegría y de gozo. Si el día viernes era un día de oscuridad,
Hoy domingo, después de 3 días, es un día de esperanza, es un día de luz. Si el día viernes fue un día de derrota, hoy domingo es un día de victoria, y por eso damos gloria a Dios realmente, porque Él ha resucitado, mi hermano. Es un día de victoria, y realmente, si estás en tu casa, deberías dar un fuerte aplauso realmente, porque Jesucristo ha resucitado. Es un tiempo de gozo, un tiempo de poder celebrar este día, mi querido hermano. Pero también el triunfo de nuestro Señor Jesucristo nos trae beneficio. Nos trae beneficio a nosotros. ¿Y de qué manera? Déjame contarte una pequeña historia. Abraham Lincoln, espero pronunciar bien, el presidente de los Estados Unidos, en el tiempo de la esclavitud, él había anulado este acta y había dicho: no más con la esclavitud. Desde ahora nosotros vamos a estar dando derechos y beneficio a estos esclavos, que ya no va a existir más la esclavitud. Los historiadores nos cuentan la historia que muchos esclavos seguían viviendo como esclavos. ¿Y por qué? Por una simple razón. Uno, porque no sabían leer y ni tampoco sabían escribir. Y por eso ellos continuaban en esta esclavitud hasta que alguien les compartió, les comunicó: y ya no son esclavos, son libres, y ustedes tienen beneficios ahora. Contando esta ilustración, lo mismo está pasando en el cristianismo. Hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces no entendemos el beneficio que tenemos con el triunfo en la cruz. ¿Y cuáles son los beneficios? Realmente, el beneficio que tenemos nosotros por lo que hizo Jesucristo, por lo que triunfó Jesucristo, por lo menos hay 3 que quiero mencionarte. Número 1, el triunfo sobre el pecado. Número 2, el triunfo sobre la muerte. Y número 3, el triunfo sobre Satanás. Esto es impresionante, que nos beneficia a nosotros. Y nuevamente, el triunfo de Jesucristo es nuestro triunfo. Así que quiero hablarte del primero, a lo cual Jesucristo lo venció, que es al pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, créame que toda la raza humana básicamente estaba esclavizado por el pecado. El pecado nos tenía alejado de Dios. Por el pecado nos matábamos unos a otros. El pecado mismo nos ponía bajo el juicio de Dios, y el pecado mismo te condenaba a ti y me condenaba a mí. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo cambió muchas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que cambió realmente? Número 1, que con la muerte de Jesucristo, Él puso fin al pecado. Ya no hay más condenación por el pecado. Y número 2, el pecado perdió su poder. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Y número 3, lo más importante y maravilloso para mí, con la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, tu pecado, mi pecado, son perdonados. Y qué lindo que Jesucristo haya hecho esto en la cruz. El pecado más grande que has cometido, que yo he cometido, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Y eso es lo que ha hecho con nosotros el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Me libró del pecado y me limpió mi pecado. El pecado ya no me gobierna. Amén. Y es por eso que Jesucristo dijo: consumado es. La muerte, la resurrección de Jesucristo nos lleva a ti y a mí delante de Dios. Esto es un excelente beneficio. Amén. Número 2, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte.
La muerte realmente es algo que todo el mundo lo teme en estos momentos. Y créame, sé de lo que te estoy hablando. En estos 3 últimos años he estado en diferentes entierros y he visto a personas ser sepultado realmente. Es más, he visto a mi abuelo, a mi abuela. Y hace un mes tuve que enterrar a mi padre. Todos tenemos temor a la muerte. Pero hay alguien que no tiene el temor a la muerte, que lo ha vencido a la muerte. Y eso se llama Jesucristo. Y qué lindo poder ver toda esta situación también. En estos momentos hay mucha gente que tiene miedo de morir a través del coronavirus. El coronavirus, básicamente, tenemos 97,000 personas que ya han muerto actualmente. Ellos no pensaban morir con este virus. No, pero la pregunta es, ¿murieron con esperanza o sin esperanza? Es una buena pregunta, pero nosotros vemos que a Jesús la muerte no lo venció. Él venció a la muerte para darnos vida a ti y a mí y una vida abundante. Y es por eso que esto es un gran beneficio para nosotros. Por eso no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que vamos a estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Créame, antes de que tú vengas a Jesucristo, tu amo y tu Señor era Satanás. Él gobernaba tu vida. Y Él sigue gobernando la vida de otras personas que no han entregado su vida a Cristo. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él destrozó los planes de Satanás. Y ahora tú y yo pertenecemos a un nuevo Señor que se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció incluso a Satanás. Satanás no es nada delante de nuestro Señor Jesucristo. Él también lo ha vencido. En pocas palabras, hermano, quiero decirte unas palabras rápidamente. El mensaje que nuestro presidente Vizcarra y que muchos están comunicando es esto, el eslogan: quédate en casa porque quiero verte más adelante. Pero hoy día, domingo, te digo algo con más valor, con un valor eterno. Reciba y crea en Jesucristo, porque yo y todos nosotros queremos verte eternamente en la presencia de Dios. Y esto es lindo, hermano, porque eso es de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Unos puntos más, hermano. Para ir concluyendo, Él está vivo. Por eso celebramos nosotros la Pascua. La Pascua, para los judíos, para el pueblo de Israel, ellos eran esclavos realmente por el pueblo Egipto. Moisés los sacó de este lugar. Y con todas estas plagas, con todas estas enfermedades, Dios le dijo a Moisés que matasen a un cordero. Y con la sangre pueden marcar las puertas de su casa, que cuando venga la muerte puede pasar por alto y no pueden morir ninguna de su familia. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Y por eso celebran la Pascua, porque la sangre de un cordero los cuidó y los protegió. Pero ahora, mi hermano, más que este cordero, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz, esa sangre mismo que limpió mi pecado, que limpió tu pecado, nos cubre de todo. Y es por eso nosotros como cristianos no tenemos temor a nada. Por eso celebramos hoy día también la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho por ti y por mí también. Pero el Señor también dice: mi muerte no tiene la última palabra. Mi resurrección sí lo tiene. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, porque
yo vivo y los que creen en mí, aunque estén muertos, ¿qué dice? Vivirán. Él está vivo. Hoy domingo recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque Él venció el último y el peor enemigo que es la muerte. La muerte murió cuando Jesucristo ha resucitado. La muerte ya no tiene poder. Nuestro Señor Jesucristo el día viernes venció al pecado. Y el día domingo, en la resurrección, Él venció la muerte. Gloria a Dios sea. Gloria a Dios porque Él venció la muerte, porque Él venció al pecado. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y para ir concluyendo, realmente, cuando inicié la pregunta, y quizás ahora tú puedes responder, en la resurrección, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, ¿qué es lo que Él hizo por ti? ¿Cómo lo hizo por ti? ¿Dónde lo hizo por ti? ¿Y por qué razón lo hizo? ¿Qué es lo que hizo por ti? Es una buena pregunta, mi hermano. ¿Qué es lo que Él hizo? Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestro dolor. Él tomó sobre sus hombros todas nuestras enfermedades. ¿Verdad? ¿Y cómo lo hizo? Es una buena pregunta. Él fue azotado, burlado, golpeado, herido, encarcelado. ¿Dónde lo hizo? Hermanos, Él lo hizo en la cruz. En un lugar más vergonzoso en aquel tiempo. Lo hizo en la cruz. ¿Y por qué razón lo hizo? Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a mí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Ahí está la respuesta. Que Él dio. Que Él dio. ¿Y qué es lo que dio Él? Dio a su único Hijo unigénito. ¿Para qué? Para aquel que todo aquel crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, estás perdido. En Jesucristo tú puedes entregar. Tú puedes tener la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número 1, tienes que venir en arrepentimiento. Número 2, tienes que creer en que Él murió y que Él resucitó. Y tienes que recibir a Jesucristo para la vida eterna. ¿Estás listo para dar este paso? Por eso yo me gozo en esto, hermano, porque sé de dónde me ha sacado el Señor. Y tú sabes de dónde te ha sacado, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado de todo pecado. Él ha hecho todo. Él lo hizo todo, mi hermano. Ahora, quiero terminar con esta ilustración. Escuché una historia hace un par de semanas, realmente, donde que un niño que estaba yendo a la escuela, una madre y un padre. El niño tenía la escuela como a 5 cuadras de su casa, muy cerca, y la madre todas las mañanas le decía: hijo mío, vas a ir a la escuela, pero cuando sales de la escuela, viene directamente a la casa. Y cada vez que el niño iba a la escuela, no venía directamente a la casa. Era un niño muy rebelde y se quedaba jugando con sus amigos. Y la madre le volvió a decir: hijo, por favor, ven directamente a la casa. Y el niño no obedecía, no hacía caso a sus padres. Y por última vez la madre le dijo: por favor, hijo, ve a la escuela y cuando termines, ve directamente a la casa. Si no, voy a decirlo a tu papá. El niño fue y se quedó hasta tarde y no obedeció a su madre.
El día siguiente, el padre lo llamó y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Por favor, ahora vas a salir de la casa, vas a ir al colegio y quiero que me vengas directamente a la casa, porque si no lo haces, vas a tener consecuencias graves. Bueno, pues el niño escuchó y se fue al colegio y ese día llegó más tarde que nunca a la casa. Él entró por la puerta, se sentó a la mesa y el padre se quedó en silencio, la madre también, y el padre estaba cocinando parrilla, carne a la parrilla. Él tenía la carne, él tenía el jugo de mango, él tenía las frutas y él tenía el postre. Y él había puesto en su plato toda esta comida y también en el plato de su esposa. Y en el plato del niño había puesto un pan y un vaso de agua. Y el niño al ver todo esto dijo, yo sé que mi padre me está castigando. Y el niño podía oler la carne, podía disfrutar el postre que estaba viendo. Pero en ese momento el niño puso su mirada donde el padre y el padre también puso la mirada donde el hijo. Y lo que vemos es que el padre se paró. Se paró en ese momento, agarró su propio plato que estaba lleno, agarró el postre, el jugo, y agarró y lo puso delante de la mesa del niño. Y el padre dejó ahí toda su comida donde el niño y agarró lo que le correspondía al niño, su vaso de agua y su pan. Agarró esa comida y fue y se sentó y comió el pan y tomó el agua. El niño comió todos estos alimentos. Lo cierto es que más adelante, cuando el niño ya era adulto, dijo estas palabras: nunca olvidaré lo que mi padre hizo aquel día, porque ese día mi padre representó a Dios y ahora entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Mi padre ha entregado todo cuando yo no lo merecía. Dios hizo lo mismo. Él entregó todo cuando tú y yo no lo merecíamos. Y de esta manera, hermanos, vemos que Jesucristo, el Cordero inmolado, lo entregó todo por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y pudiéramos disfrutar de este tiempo de la resurrección. Y quiero terminar con este pasaje. Juan 11, versículo 25. Juan 11, versículo 25 nos dice así: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Lo crees? Así termina este pasaje. Y hoy día quiero decirte lo mismo. ¿Lo crees? Por eso celebramos nosotros hoy día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque yo lo creo y yo sé que tú también lo crees. Lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que esto es un evento que debemos de celebrar. Como dije en el inicio, es un evento histórico porque marcó toda la historia y es un evento eterno porque eternamente lo vamos a recordar. Es más, estando en el cielo, la primera persona con quien te vas a encontrar va a ser con Jesucristo y vas a ver los clavos en la mano y vas a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios por eso. Amén. Acompáñame con una oración, por favor. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor, que nos da esperanza. Gracias nuevamente por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra en sí mismo tiene el poder para transformar vidas, Señor. Gracias por la resurrección y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén
Queridos hermanos, que Dios lo bendiga. Feliz Semana Santa. Nos vemos.